El concepto de educación es un concepto amplio. Cuando hablamos de educación hablamos de todo lo que integra la sociedad y que le puede brindar a un individuo. Tiene mucho que ver con la cultura. Cuando hablábamos que la cultura es una construcción de significados, podría decirse que la educación es esa transmisión, esa herencia, ese recibimiento de significados que viene de las experiencias que puede tener el individuo a lo largo de toda su vida. Todo esto llamaríamos educación. Entonces, cuando hablamos que la educación de determinada persona, determinado sujeto, nos estamos refiriendo a que esta persona ha vivido ciertas experiencias, ha interactuado con determinadas personas que le han transmitido o que esta persona ha observado una construcción de una realidad a la que ha aceptado y bajo la cual ha decidido actuar. Cuando hablamos de pedagogía, ya nos referimos a un concepto mucho más especializado. La pedagogía se encarga de realizarse varias preguntas en cuanto a lo educativo. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué educamos? ¿Para qué educamos? ¿A dónde queremos llegar con esta educación? Si realmente el proceso formativo que estamos teniendo con esta educación está respondiendo a ese por qué o para qué. La pedagogía también coloca ese horizonte donde queremos llegar. Entonces, la pedagogía puede ser utópica, puede pensarse en algo que puede terminarse como inalcanzable, pero que nos va a permitir darle un sentido a todas nuestras acciones educativas. Y ese punto lo pone la pedagogía. Entonces esto quiere decir que la pedagogía nos va a orientar todas nuestras acciones educativas a un por qué y para qué lo hacemos. ¿Sí? Entonces siempre nos va a guiar y vamos a poder reflexionar todo nuestro accionar educativo frente a ese modelo, esa estatua que tenemos allí que nos enmarca ese ideario utópico con el que vamos a ir pudiendo comparar qué es lo que estamos haciendo con ese modelo. Y vamos a decir, bueno, creo que esto no corresponde al modelo, a lo que queremos llegar a hacer, entonces tengo que mejorar. Básicamente se puede hacer una pequeña analogía cuando estamos copiando un cuadro. Entonces en nuestro lado izquierdo tenemos un cuadro y nuestro lado derecho otro, y empezamos a dibujar, y lo que vamos es ir mirando el cuadro de al lado y vamos retocando, vamos mirando si cumple con la misma forma, si se asemeja a lo que queremos llegar. En este caso, el cuadro que tenemos de referencia. Entonces, la pedagogía lo que nos va a entregar son estos modelos de referencia a los que queremos llegar. Ahora bien, el concepto de didáctica está muy relacionado con
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la didáctica se va a preocupar mucho por las estrategias, las metodologías para poder generar y evaluar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este punto podemos decir que la didáctica se preocupa por el proceso de enseñanza-aprendizaje y se interesa en las metodologías de esta y de cómo evaluar si estas estrategias o estas metodologías están siendo efectivas en nuestro quehacer educativo. La didáctica se hace una pregunta también muy interesante, que es cómo enseñar determinado objeto o concepto. Entonces empieza todo un análisis de la complejidad del ser y su contexto para empezar a definir cuál sería el mejor proceso de enseñanza-aprendizaje para determinados individuos. Analiza qué técnicas, qué recursos, qué secuencias didácticas facilitan la comprensión y la adquisición de determinados conocimientos. Entonces, en relación a estos tres conceptos, vamos a ver que, bueno, primero, la educación es toda acción que realizamos con el objetivo de transmitir, adquirir, acoger ciertos conceptos o conocimientos, y la pedagogía se va a encargar de brindar ciertos marcos de referencia, como por ejemplo la participación activa de los alumnos, y la didáctica se va a preguntar por qué metodologías vamos a poder llegar a esa participación activa, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en el diseño, en problemas. Entonces, vamos a ver que cada una está hilada, están conectadas, sin embargo, cada una de ellas tiene un área en específica en el que estudia, critica lo que se hace en toda acción educativa. Podríamos decir que la didáctica se preocupa en el cómo se hace, la pedagogía en el para qué y el por qué, y la educación abarcaría todo esto.